Y para platicar al respecto, agradezco mucho a Gerardo Sánchez, uno de los líderes del sindicato, pues del sindicato alterno o del sindicato o del movimiento alterno que se genera al interior del sindicato de la red de transporte de pasajeros. Gerardo, bienvenido, buenas tardes y gracias por tomar la llamada. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gerardo, platícanos para entrar en contexto, ¿cuál es la situación en este momento en el sindicato? Ustedes obtuvieron un amparo en julio pasado por parte de un juez para que se revirtiera la toma de nota del actual dirigente Hugo Manuel Bautista, pero danos un contexto, ¿qué es lo que está sucediendo al interior del sindicato? Efectivamente, se emitió un laudo que en su resolutivo número 4 dice que se deja sin efecto la toma de nota expedida a nombre y a favor del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, que ostenta ilegalmente Manuel Bautista. Sí. En este laudo, digamos, en este fallo, ¿ustedes qué solicitaban o esto qué les permitiría a ustedes como inconformes por esta dirigencia? Lo que queremos, la lucha es centrada básicamente en retomar la vida democrática del sindicato, ya que el 21 de febrero de 2016, este líder charro y corrupto no convocó a elecciones y bajo la protección desde el gobierno de la ciudad, el gobierno anterior, Miguel Ángel Mancera, Héctor Serrano y la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, le regalaron una toma de nota en 3 días. En 3 días le obsequiaron una toma de nota, la firmó la licenciada Margarita Darlene Rojas Olvera, y a 3 años y medio no ha podido darle una salida a este conflicto cuando sabemos que se orquestó desde el gobierno de la ciudad y el influyentismo que se llevó en esos niveles, sobre todo el influyentismo del doctor en Derecho Manuel Eduardo Fuentes Muñiz. Él fue el que firmó el acta de la traición a esta organización de trabajadores. En ese sentido, el propio Hugo Manuel Bautista Martínez, Gerardo, ha explicado o ha dicho que el fallo de este tribunal no le ha quitado la toma de notas, sino simplemente le ordenó la reposición de la asamblea. ¿Eso qué significa o eso es totalmente cierto? Es un juego ambiguo que le da la oportunidad a la presidenta de la Junta. Es donde está la corrupción máxima de los temas laborales. La presidenta de la Junta le otorga un laudo donde no le quita los espacios, no le quita la titularidad así en forma, lo deja ejercer y curiosamente con un laudo que es bastante claro donde dice se desconoce la toma de nota, lo siguen atendiendo. El director de la red de transporte de pasajeros, el profesor Ramón Jiménez, lo sigue atendiendo como si fuera el secretario general legítimo. Hay una demanda, hay un laudo que lo desconocemos los trabajadores, para los trabajadores que no somos sus clientes prácticamente porque ha formado una red clientelar y dosifica y administra las prestaciones que por contrato colectivo tenemos, las otorga, sí, solo sí, lo apoyan, sí, solo sí firman sus documentos y van a sus asambleas, sus mítines, inclusive pues claramente es herencia del partido y la administración anterior, ya que la anterior candidata del partido a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales, le llevó trabajadores a sus cierres de campaña, a sus mítines, y fue descaradamente abierto que era un proyecto desde el gobierno y desde el partido en turno para acabar prácticamente, para extinguir lo que quedó de la RTP y sobre todo algunas rutas y corredores de Metrobús. Gerardo, ¿qué le queda a ustedes como sindicato disidente o como disidencia al interior del sindicato? ¿Qué recursos les quedan para poder impugnar y echar abajo justamente la toma de nota de Hugo Manuel Bautista Martínez? La toma de nota está claramente desconocida por la autoridad laboral. Sí, dice que se desconoce la toma de nota expedida a favor del sindicato de fecha 23 de febrero de 2016. Entonces se tendría que convocar nuevamente a un proceso electoral, digamos, dentro del sindicato para elegir al nuevo secretario.
se tiene que organizar bajo la figura del 33%, que es la única figura que está facultada en el estatuto, donde el 33% de los trabajadores que bajo firma soliciten una asamblea, ya que no hay dirigencia, convoquen a un nuevo proceso electoral. Esa es la única figura que nos queda, organizarnos los trabajadores bajo ese formato de firmas del 33%. Okay. Y curiosamente nuestro líder charro y corrupto Manuel Bautista, en aquellos tiempos de febrero de 2016, no convocó a elecciones, convocó a una asamblea que era informativa, de rendición de cuentas, y sin estar en el orden del día una ampliación o proceso electoral, la arrebató en esa asamblea esa extensión de periodo, y no convocó elecciones. Y curiosamente ahorita pretende, bajo una figura de su 33% que ya tiene de firmas, convocar a elecciones anticipadas. Esa figura no existe en el estatuto. Esa figura la está inventando para poder seguir en el cargo, y obviamente pues los trabajadores no estamos de acuerdo, sobre todo los trabajadores que no somos sus clientes, los trabajadores que tenemos una antigüedad, porque sigue a los de nuevo ingreso, los sigue administrando y dosificando sus prestaciones y sus derechos. El compañero Manuel Bautista, operador de autobús, también tiene demandas penales, como son demandas de acoso sexual, demandas por agresión, y no han procedido, y queremos que pues se le dé apertura a esas demandas en donde tenga que ser, para que pues se ve claramente que los trabajadores hemos sido agraviados por este fulano y un equipo de personas que lo siguen bajo intereses y gente que los patrocina desde las diferentes autoridades. Pues ahí está, Gerardo, te agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias, y bueno, seguiremos pendientes de qué va sucediendo al interior del sindicato y por supuesto con este movimiento de la disidencia que encabezan varios, entre ellos tú. Gerardo, muchísimas gracias. Si me permites, quisiera decir algún punto más. Que mira, nos hemos tenido el detalle de que la jefa de gobierno nos atienda. Queremos una atención completa de parte de la jefa de gobierno, de la procuradora, del director general, para que esto se resuelva. La verdad que en la cuarta transformación, tener un charro en la administración del gobierno de la ciudad, donde desde la campaña, tanto el presidente López Obrador como la jefa de gobierno ofrecieron que la corrupción del sindicato, el clientelismo y la represión y hostigamiento iba a ser parte de las labores para limpiar la corrupción hacia los sindicatos y los trabajadores. No ha procedido, y este es un caso puntual. Es un caso muy parecido a lo que sucedió con el heroico cuerpo de bomberos. Pues ahí está el llamado entonces a la autoridad. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.